aquí a mostrar este acá. El 11 de diciembre de 1998, la NASA lanzó la sonda espacial Mars Climate Orbiter, MCO, cuya misión consistía en estudiar el clima del planeta rojo. Después de más de 9 meses de viaje interplanetario y cuando ya solo faltaban unos pocos días para llegar al destino, los ingenieros de la NASA se dieron cuenta de que algo no iba bien. A medida que se aproximaba a Marte, la MCO se apartaba cada vez más de su trayectoria prevista, hasta que sucedió lo peor. En lugar de pasar a 226 kilómetros de altura de la superficie, pasó a solo 57 kilómetros. La sonda no estaba preparada para entrar en tan baja altura y el rozamiento con la atmósfera marciana la desintegró por completo. ¿Por qué ocurrió este desastre? Al parecer, el equipo encargado de programar los sistemas de navegación de la sonda usó el Sistema Internacional de Medidas para realizar sus cálculos. Este sistema de medidas es el más extensamente usado, pero el equipo que la diseñó y construyó utilizó el sistema anglosajón, que se basa en pulgadas, onzas y otras unidades similares. Entonces, ¿por qué ocurrió el desastre del satélite? Porque son diferentes tipos de formas de medir. Utilizaron diferentes técnicas para medir la distancia. Utilizaron diferentes técnicas para medir muy bien. Esa es la respuesta. Resulta que pues, los científicos pues, obviamente hicieron sus cálculos basados en el sistema internacional, que eso es lo que exige la comunidad internacional. Sin embargo, los equipos, el ingeniero que diseñó el equipo, lo calibró para el sistema anglosajón, pies, pulgadas y yardas. Entonces, obviamente, pues cuando introdujeron los cálculos, pues la máquina lo tomó como si fuera en pies, pulgadas y yardas, por decir algo. Le dijo, vamos a ir a 50 metros por segundo. ¿Qué entendió la máquina? En vez de entender 50 metros por segundo, entendió 50 pies por segundo. Y resulta que hay una diferencia enorme entre hablar de 50 metros por segundo a hablar a 50 pies por segundo. Y ese tipo de errores, aunque parezcan errores mínimos, aunque parezcan errores idiotas, pueden ocasionar un desastre pues, a niveles de esta investigación o este proyecto de la NASA. ¿Listo? Entonces de ahí la importancia de establecer un sistema único. Por eso los computadores de la MCO realizaron los cálculos de aproximación a Marte de forma equivocada. Un error que costó 125 millones de dólares. Llegar a un sistema internacional de medidas unificado no fue tarea fácil para la humanidad. En la antigüedad se medía utilizando el cuerpo humano. Los egipcios, por ejemplo, usaban el brazo, la mano, los dedos y el pie como instrumentos de medida dependiendo del tamaño de las cosas que tenían que medir. En Grecia, la unidad de longitud era el dedo. Llegado el siglo XVIII, la diversidad de pesos y medidas era abrumadora. La leña se medía por cuerdas, el carbón vegetal por cestos y la madera de construcción por marcas o vigas. Así que las controversias que surgían entre los comerciantes, constructores y todas aquellas personas que utilizaban estos tipos de medidas eran enormes, ya que lo que medía una persona resultaba diferente para la otra, pues variaban según el tamaño de los dedos, brazos o pies. Fueron los ideólogos de la Revolución Francesa los que decidieron instaurar un sistema de medidas único, para que en toda Francia existiera un solo peso y una medida. En 1790, la Asamblea Nacional Francesa decidió que el cuarto de meridiano terrestre se convirtiera en la unidad real de medida, y la 10.000.000ª parte de esa longitud fuera la unidad usual. Esta unidad recibió el nombre de metro, un sistema sencillo de 10 unidades, y a partir del metro nació el kilogramo, que equivale a la masa de un decímetro cúbico de agua. Así, se adoptó un sistema métrico decimal que necesitaba unos prototipos de medida.
Para tal fin, se utilizó la aleación entre dos metales que se depositaron en dos moldes, uno cilíndrico para el prototipo del kilogramo y otro alargado para el prototipo del metro. Todas las balanzas fueron calibradas teniendo como referencia estos prototipos. En el año 1875, 17 naciones firmaron el primer acuerdo internacional para unificar las unidades de medida y los patrones de medición, y así facilitar el intercambio comercial, científico y de todo aquello que tuviera relación con las mediciones. Así nació la Convención del Metro. En sus inicios se adoptó el sistema métrico decimal como referente, pero en el año 1960 se modificó por el Sistema Internacional de Unidades, que se conoce con la abreviatura SI. El SI consta de 7 magnitudes básicas que son: longitud. Su unidad de medida es el metro y se representa con la letra M minúscula. Masa. Su unidad de medida es el kilogramo y se representa con las letras kg en minúscula. Tiempo. Su unidad básica de medida es el segundo, representado por una S minúscula. Temperatura. Su unidad de medida es el Kelvin, representado por una K mayúscula. Intensidad de corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio, representado con una A mayúscula. Cantidad de sustancia. Su unidad de medida es el mol. Y la intensidad luminosa, cuya unidad de medida es la candela y se representa con las letras CD en minúscula. Entonces, lo que les hablaba, este es la tabla general del Sistema Internacional de Medidas. ¿Que existen otras maneras de medir estas magnitudes? Sí, existen, pero para el Sistema Internacional estas son las magnitudes en las que se debe expresar. Me explico, si por ejemplo algo yo lo estoy manejando en kilómetros, ¿qué debo hacer para expresarlo en el Sistema Internacional? ¿Convertirlo a qué? A metro. Convertirlo a metro. Si yo estoy hablando de días, un experimento que se me está llevando tantos días de hacerlo, para yo expresarlo en el Sistema Internacional, esos días los debo convertir a Tiempo. ¿en qué? Segundo. En Segundos. segundos. Listo. Eso es importante que quede claro. ¿Por qué insisto en esto? Porque es que en física se exige que todo sea en el Sistema Internacional, porque todas las unidades derivadas dependen de estas. Más adelante, cuando estemos trabajando unidades de fuerza, que es el Newton, o unidades de energía, que es el Joule o el Joule, todas dependen del Sistema Internacional. Entonces yo no puedo expresar algo en kilómetros si voy a hablar en newtons, porque el kilómetro y el newton no tienen nada que ver, se debe expresar en metro. ¿Quedó claro? Sí. Listo. A finales del siglo XVIII, el Sistema Internacional de Medidas es aprobado y adoptado por muchos países. En Colombia, lo adoptamos legalmente en 1967, pero solo en el año 2012, el Congreso de la República aprobó nuestro ingreso como miembro pleno a la Convención del Metro. Bueno, ahí es importante, en Colombia pues, se adoptó en el 67, pero ya pues legalizado fue en el 2012 apenas. Imagínense que apenas tiene de ingresado Colombia al Sistema Internacional de Medidas unos 8 años. Convirtiéndose en el país firmante número 84. Listo. Bueno, vamos por acá. Bueno, recuerden que cada sistema también puede tener un múltiplo. Es un múltiplo, como nos decía por ahí un compañerito. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, profe. Ah, pero no se está viendo lo que estoy diciendo. Un momentico. Lo pongo por acá. Que cada unidad también se puede expresar en términos de múltiplo y submúltiplos, ¿ya? Eso es conveniente a la hora pues, de medir magnitudes muy grandes. Por ejemplo, en unidades de masa, cuando estoy en el mundo atómico, yo no voy a hablar de gramos. Pues imagínense para medir un átomo en kilogramos. Pues,
quedará muy amplio el número. Entonces yo lo puedo expresar también en términos de ese múltiplo. Ahí, por ejemplo, en ese caso, entonces yo lo podría expresar a través del submúltiplo micro o nano. ¿Listo? Esto pues más adelante lo estaremos utilizando, no nos vamos a confundir todavía con eso. Entonces es importante entender esa partecita. En la guía hay unas preguntitas respecto a lo que acabamos de ver y analizar ahorita. ¿Cómo surge el sistema internacional? ¿Quién me dice la respuesta ahí? ¿Por qué surge el sistema internacional de medida? Según lo que acabamos de hablar. Hombre, pues porque en ese tiempo, Profe, pues, como medían, era muy duro para se entender entre sí, porque como todos profe, eran eso fue por el diferentes. descontrol de medida. y eso. Descontrol de medidas. ¿Qué había antes del sistema internacional? ¿Qué sucedía? Utilizaban, por ejemplo, Medían partes con del las partes del cuerpo. Medían con las partes del cuerpo. Entonces, ¿qué problemática surgía al cada país tener su propio sistema? que al momento de negociar o intercambiar materiales, pues no iban a medir lo mismo para todo el mundo. Exacto. Había problemas de medición y a la hora pues de relacionarse con otras gentes, con otras personas, pues íbamos a tener inconvenientes, no solo en lo comercial, sino en muchos aspectos. ¿Cuándo fue adoptado por Colombia? Yo lo dije por ahí. Hace 8 años. Bueno, hace 8 años fue legalizado. Hace 8 años, correcto, en el 2012, pero adoptado fue en el 67, o sea, Colombia lo adoptó como tal para investigaciones científicas en el año 67, 1967, pero fue adoptado legalmente, o sea, fue legalizado ya por el Congreso en el 2012. ¿Cómo se manejó inicialmente? Hablando pues del sistema internacional. ¿No escucharon bien el video? Bueno, recuerden que inicialmente el sistema internacional se utilizaba pues no de manera tan estricta. También se empleaba el sistema anglosajón, sin embargo, ya de manera rigurosa se empezó a exigir desde el año 67 para acá, ¿listo? Que es como se maneja actualmente, ¿no? Actualmente el sistema internacional se maneja con las unidades fundamentales. ¿Cuáles que son esas unidades fundamentales? ¿Cuáles son las unidades fundamentales del sistema internacional, muchachos? Metro, kilogramo, Ah, segundo, esas. esas, metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin. Estas son las unidades del sistema internacional. ¿De qué manera un país que no adopte el sistema internacional de medidas podría relacionarse con otros países? ¿Será esto posible o no posible? Por ejemplo, en Estados Unidos, que todavía son rebeldes y todavía insisten en las millas, en los pies. ¿Será posible o el mundo se les ha hecho imposible a ellos? No, pues ellos se adaptan a su propio sistema, supongo. Bueno, ellos se adaptan, pero supongamos un gringo viene a cualquier otra parte del mundo, que en la mayoría del resto del mundo se maneja el sistema internacional. ¿Se sentiría confundido? ¿O eso no le afecta en nada? Les pongo un ejemplo. Usted compra, por ejemplo, un carro en Estados Unidos y el carro, él le viene calibrado la velocidad. ¿En qué es que se maneja ya la velocidad? ¿Se han visto en películas o no? De millas por hora, ¿no? Sí. En millas por hora, muy bien. Allá los vehículos, el tacómetro lo tienen calibrado para millas por hora. De hecho, los fabricantes lo utilizan con millas por hora. Los últimos vehículos traen los dos sistemas. No sé si alguna vez han visto en algunos tacómetros que traen los dos, trae el millas y el de kilómetros. Pues para esos casos, pues no hay ningún inconveniente porque lo están las dos conversiones.
Pero en el caso de un gringo que esté enseñado únicamente a millas por hora y se compre un vehículo acá en Colombia y que le hagan kilómetros, ¿tendrá inconveniente? Chicos, ¿están despiertos o no? Estoy preguntando, ¿será que un gringo que se compra acá un carro en Colombia tendrá inconvenientes, sí o no? Sí, profe. Pero yo ¿Por qué tendrá creo, inconvenientes? es que también se puede hacer creo que se puede hacer pues de kilómetros y millas, creo que se puede hacer ¿cómo es? O sea, para que ciertos kilómetros valgan una milla, algo así, creo. Conversión. Conversión, eso. Eso. Bueno, si esa persona no sabe hacer una conversión, pues sí va a tener inconvenientes. Claro que pues uno ya pues una persona experta en conducir, ya con el pasar del tiempo sabe más o menos en la cabeza ya hacer la conversión sin necesidad de hacer cálculos. Ya sabe, por ejemplo, que 100 millas equivalen a unos 140 kilómetros, que 60 millas equivalen a unos 100. Entonces hace más o menos la conversión. Entonces ahí es importante lo de la conversión. El compañero menciona algo muy importante que es la conversión. Entonces, para que un país se adapte a otro sistema, pues es importante que éste sepa convertir esa unidad a la otra unidad, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo convertir unidades. Bueno, chicos, estas preguntitas, yo más adelante voy a hacer más adelante hay una actividad donde surgen de nuevo estas preguntitas para que las tengamos presentes. Bueno, ¿hay alguna duda o pregunta? No, profe. Ok, chicos, entonces dejamos así por el día de hoy. La actividad que sigue es la actividad 2, es una actividad experimental. Yo pienso saltarme esa actividad atendiendo a lo que ya para la otra semana, posiblemente, no sé si ya les mencionaron, posiblemente ya se dé la alternancia. Entonces estoy dejando esa actividad que requiere algunos elementos de medida. Pues yo lo pensaba hacer a través de simulaciones, pues me parece mucho mejor hacerlo en la realidad para cuando estemos allá pues en la alternancia. ¿Listo? Entonces, la guía pues no la voy a seguir entonces en el orden que está establecido ahí, sino que va a tener una serie de cambios pues, que yo se los iré diciendo aquí en las clases. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Marco, ¿qué ibas a decir? No, nada, profe. Nada. Ah, bueno, chicos, entonces, si no es más, nos estaremos viendo entonces posiblemente ya la otra semana, una parte pues, de ustedes, porque obviamente la alternancia es una mitad va a clase y la otra mitad se queda en casa en video. Estaremos viendo entonces una parte allá y la otra parte por video. ¿Listo? Ok, chicos, feliz día para todos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao. Chao y todo. Profe. Se le fue.